Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Jesús por la invitación y gracias por esta presentación. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Pero antes quiero que vean lo que vamos a platicar ahorita desde el punto de vista geriátrico. Yo soy geriatra de formación y ver que no siempre la evaluación se va a dar en un adulto joven, ¿no? Sino que tenemos que tener en mente al adulto mayor, ¿ok? Entonces, bueno, este dato, no sé si lo sabían, pero cerca del 60% de los adultos en general, ¿sí? Adultos jóvenes arriba de 30 años, no hace ejercicio de forma regular, ¿ok? Y el 30% es totalmente sedentario. Entonces eso es un dato importante. ¿Qué nos queda? Un 10% de adultos mayores que sí hacen algún tipo de ejercicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Ayer la doctora Ana Lira, la doctora Leslie del Instituto Nacional de Geriatría nos comentaban que bueno, conforme vamos envejeciendo, va habiendo cambios muy importantes a nivel óseo, muscular, articular, y entonces el nivel de actividad, y aquí es otro concepto importante, el nivel de actividad física desciende con la edad. Entonces, esos adultos mayores que no hacían ejercicio de forma regular, el 30% que son sedentarios, todavía menos después de los 65 años van a hacer algún tipo de actividad física, ¿ok? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es la evaluación de la condición física en la persona mayor. Y esto es muy importante porque evaluamos a la gente adulta joven, a los atletas, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a adultos mayores que decimos, pues como que no está bien, y lo peor que muchas veces hacemos en todas las áreas de la salud es normalizar que el adulto mayor no está bien. ¿Y por qué lo normalizamos? Porque si camina lento, es que ya está grande, si tiene problemas de memoria, es que eso es normal, si ya no se puede levantar de la silla, bueno, es que hay que ayudarle, entonces al abuelito, a mamá, a papá, hay que cargarle la silla. Y eso es lo más peligroso que podemos hacer como personal de salud, ¿ok? Entonces vamos a empezar definiendo algo muy importante, ¿qué es la condición física? Y primero es una palabra, digamos, compuesta, entonces vamos a hablar qué es la condición. Y cuando nosotros hablamos de condición, no es algo que sea normal definirlo, digamos. Si nosotros queremos comprar un automóvil, decimos, bueno, está en buenas condiciones o en malas condiciones. Y pareciera que ese concepto está muy arraigado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es bueno o que es malo el coche, ¿no? O un departamento o un mueble, lo que vayamos a comprar. Pero condición hace referencia, pues sí, al estado o situación en que se encuentra algo, pero eso no dice mucho. Esto se hace más complejo cuando hablamos de física, la condición física. Y entonces, esa palabra de física se relaciona con la naturaleza corporal o con la condición exterior de una persona. De tal suerte que cuando nosotros hablamos de condición física, hacemos referencia al estado en que se encuentra el cuerpo del individuo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que un individuo tiene buena condición física, decimos que está capacitado para realizar diversas actividades con efectividad, vigor, y que si tiene buena condición física, el riesgo de lesiones es menor, y que tiene un gasto de energía reducido cuando se realizan. Y esto es muy importante, el gasto de energía reducido, porque todos los sistemas
tanto orgánicos como las máquinas, los inorgánicos, lo que tratan es tener un gasto de energía eficiente. Entonces, cuando nosotros estamos en buena condición física, hacemos un gasto de energía reducido. ¿Qué pasa cuando hablamos de desacondicionamiento físico o cuando esto se perdió? Entonces, el prefijo des nos habla de que quitamos algo, ¿cierto? Desacondicionamiento físico nos habla de que hay alteraciones funcionales, fisiológicas y clínicas que van a impedir que se realicen esas capacidades que nosotros decíamos que deberíamos de tener, ¿no? Cuando estamos en condición física. Y esto nos lleva a inmovilidad y a una inactividad física prolongada. Que cuando el sistema envejece, por ejemplo, el hueso, el músculo, las articulaciones, pues, ¿qué era lo que nos platicaban ayer, cierto? Entonces, se van desgastando y se hace un círculo vicioso, porque se desgastan los sistemas, hacemos menos actividad física, menos movilidad, y eso nos lleva a que el desacondicionamiento sea más profundo, más prolongado. Entonces, cuando hablemos de desacondicionamiento físico, vamos a hablar de cuerpos orgánicos que no pueden realizar las actividades para las que están programados. Vean este estudio, es un estudio muy bonito porque aunque la N es muy pequeña en realidad, nos habla de qué pasa cuando tenemos adultos sanos. Y esta es la importancia de este estudio. Adultos sanos que los dejamos en cama en reposo durante 10 días. No estamos hablando de adultos con neumonía, con infección de vías urinarias, con algún infarto que les tocó quedarse en cama 10 días. Estamos hablando de adultos sanos. ¿Y qué es lo que nos dice? Que cuando midieron el músculo cuádriceps, el área transversal, había un cambio entre antes de quedarse postrados por 10 días en cama a después de casi el 30% del músculo cuádriceps. Ayer nos hablaba la doctora Leslie, nos hablaba la doctora Ana, de que el músculo cuádriceps es uno de los más importantes, es el que nos ayuda a hacer muchas funciones. Y eso en todos, pero en el adulto mayor, el desgaste de ese músculo o que no se realice bien nos puede llevar a padecer algunos síndromes geriátricos como síndrome de caídas, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué pasaba con la composición corporal cuando la medían por DEXA? Se disminuía menos 3.2%, pero vamos a ver otro dato interesante y aquí es algo muy importante. Arriba estábamos hablando de músculo, abajo estamos hablando de composición corporal total. Y cuando veíamos, ayer ya nos hablaban también de isocinesia, esa fuerza que hacíamos con el músculo cuando queremos bajar un escalón, cuando nos queremos sentar. Después de 10 días de estar postrados, se disminuía aproximadamente el 15% de esa fuerza isocinética. ¿Por qué es importante esto? En otro estudio, ¿sí?, que también lo hicieron con adultos mayores, que también quisieron revisar qué pasaba con el reposo prolongado en una cama, bueno, pues ahí son datos de las características de los estudios, pero lo más importante que ellos veían es, vean la gráfica, ¿sí? La gráfica negra nos habla de la línea negra en la gráfica nos habla de composición corporal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué bajaba tan poquito la composición corporal? Porque lo que están ganando es masa grasa cuando estás en reposo prolongado. Y la línea negra más delgada continua nos está hablando, la que está más abajo, nos habla de músculo. Lo que estamos perdiendo es masa muscular. Entonces, dentro de todos los sistemas, claro que es importante el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema neurológico, porque coordina todas las funciones, pero cuando hablamos de desacondicionamiento físico, hablamos de músculo, ¿cierto? El músculo es lo más importante en este momento cuando queremos realizar alguna actividad. Entonces vean que cómo se pierde, ¿sí?, con el reposo prolongado, ¿ok? Y lo que más perdemos es masa muscular, ¿ok? Entonces los cambios han sido muy variados en todos los estudios, pero al final de cuentas lo que se gana es masa grasa y se pierde músculo.
Y entonces, cuando hacían los estudios de metaanálisis, pues lo que se dan cuenta es que o se pierde la fuerza, o se gana masa grasa, o se pierde la fuerza isocinética que hablábamos en el músculo. Entonces, bueno, pues esto es algo... Gracias. Estoy bien, gracias. Perdón, Entonces, pues hablamos de esto, ¿ok? Entonces, causas comunes de desacondicionamiento físico. Y aquí, una de esas causas, pues es la inactividad, ¿ok? Y recuerden que todo aquello que no se usa, se atrofia, en especial el músculo. Esa va a ser la principal causa. Y esto lo empezamos a vivir después de los 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años, por lo regular, en todos los sistemas del organismo, vamos a alcanzar el pico máximo de mineralización ósea, de masa muscular, de capacidades neurológicas, de función respiratoria, renal, cardíaca. Después de esto, después de los 30 años, de diferente porcentaje en los sistemas, vamos a ir perdiendo capacidad pulmonar, capacidad de filtración renal, se empieza a desmineralizar el hueso, a perder la masa magra. Pero algo que debemos de tener muy en cuenta es el tipo de población al que nosotros nos enfrentamos. Y el tipo de población al que nosotros nos enfrentamos es el adulto mayor multimórbido. Esto es que tiene más de una patología. Es muy raro ver a un adulto mayor, sí los hay, pero son muy pocos, que no tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esas enfermedades, pues tenemos algunas como la hospitalización prolongada. Y esta hospitalización prolongada es la que más afecta al músculo, como ya lo vimos. Pero esto es todavía peor cuando esa hospitalización es por un evento en agudo, alguna infección, algún infarto cerebral o cardíaco. ¿Okay? Hay muchas causas que nos van a llevar al desacondicionamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de desacondicionamiento, pues tenemos un cuadro clínico que pudiese ser específico, desafortunadamente no lo es muy heterogéneo, pero tenemos que se alteran las capacidades neurológicas, ¿sí? Pacientes que tienen fatiga intensa, inestabilidad postural, dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, caminar, subir escaleras, o aumenta el riesgo de caídas, ¿ok? Musculoesqueléticos, atrofia muscular, pérdida de fuerza, dolor muscular o articular. Y algo que casi tampoco hablamos, pero que en esta parte de la geriatría se involucra, porque la geriatría abarca todas las esferas del adulto mayor, el desacondicionamiento físico también repercute a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque los adultos mayores estaban acostumbrados, o estamos acostumbrados a que cuando somos jóvenes nos sentimos más útiles en realidad. Si nos desacondicionamos, empezamos con depresión, ansiedad, aislamiento social. ¿Por qué? Porque ya no queremos salir. No puedo salir porque no puedo caminar igual que mis pares, o que mis hijos, o que mis nietos. Entonces prefiero quedarme en casa. Y pérdida de motivación para moverse, ¿ok? Entonces, como pueden ver, se va haciendo un círculo vicioso. Cuando nosotros estamos desacondicionados físicamente o cuando no nos movemos, pues vamos a tener alteraciones cardiovasculares y los pacientes empiezan a presentar hipotensión ortostática. Esta hipotensión es cuando ustedes ven a un adulto mayor que de repente se para muy rápido y se marea, ¿no? Y te dice, me voy a marear, o siente que se va a desmayar cuando se paran de la cama o de una silla. Y esto es por la respuesta cardiovascular que se está dando a ese ejercicio que para ellos es intenso. Para nosotros aquí ahorita pues podemos pararnos y sin ningún problema, nuestro sistema cardiovascular se va a regular para mandar más o menor sangre a los músculos dependiendo, pero en ellos no pasa por el desacondicionamiento. Entonces es algo muy importante y también disminuyen las capacidades respiratorias. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de criterios de referencia? Y aquí es muy importante, ¿cómo vamos a saber que un adulto mayor está desacondicionado? Y esto es importante
porque no todo adulto mayor que nosotros vemos, delgadito, y que tú dices, no, es que si él se cae y se fractura, está desacondicionado. Porque tenemos adultos mayores que tienen 90, incluso 100 años. Me tocó un caso de un adulto mayor, una mujer adulta mayor de 100 años, que todavía subía el cerro de su ciudad, ¿no? Y aunque la veías delgada y tú decías, si se cae y se fractura, no le pasaba, ¿sí? Había llegado por una caída importante al hospital, pero no estaba fracturada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Bueno, pues no puedes de manera visual tan rápida decir ese paciente está desacondicionado. Sin embargo, sí hay criterios para decir que ese paciente está desacondicionado físicamente. Y entonces, supongo que algunos de aquí, de los que ya tienen experiencia clínica, cuando llaman a un paciente a la consulta o que van a hacerle alguna valoración física o algo, ven que se levanta con dificultad de la silla, o ven que se tarda mucho tiempo en cruzar una sala de espera, o en casa ven que se tarda mucho tiempo en pararse de la cama al sillón. Y entonces eso nos puede estar hablando de que ese paciente sí puede estar desacondicionado, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero también ayer en una plática nos decían, todo lo cualitativo hay que tratarlo de hacer cuantitativo, ¿sí? En ciencia, una de nuestras principales artes es la de medir todo. Y entonces, si nosotros no medimos nada, pues no podemos saber si alguien está mejorando o está empeorando. Entonces, sí vamos a tener varias maneras de ver el desacondicionamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas pruebas que nosotros pudiésemos realizar, que son sencillas, que no requieren mucho material, pero que nos pueden orientar muchísimo a saber cómo está la condición física de los adultos mayores. Y entonces, antes de pasar a eso, vamos a ver que esto del desacondicionamiento físico no es exclusivo de una especialidad, no es exclusivo de la geriatría, no es exclusivo de medicina de rehabilitación, no es exclusivo de medicina interna, o de cualquier otro especialista o de nutrición, sino que el desacondicionamiento físico es tan importante, repercute tanto en la salud de los adultos mayores, que se requiere un equipo multidisciplinario, fisioterapeutas, medicina física y de rehabilitación, geriatras, cardiólogos, neumólogos, nutricionistas, terapia ocupacional, ¿sí? Ayer también algunas de las preguntas que hacían era, ¿y qué hago con la parte de la nutrición? ¿Cómo puedo desde el punto de vista de la nutrición mejorar mi salud muscular? Bueno, es todo un equipo complejo, porque no se puede atacar el desacondicionamiento físico desde un solo punto, ¿ok? Porque como ya les dije, hay enfermedades que lo exacerban. Entonces, para eso tenemos al geriatra o tenemos al médico internista, al cardiólogo. Podemos controlar una insuficiencia cardíaca, podemos controlar una enfermedad renal, pero si no se nutre bien, si no lo empiezan a condicionar desde medicina de rehabilitación, ese paciente no vuelve a caminar, ¿ok? O se empieza a deteriorar más. Entonces, vean, una de las primeras pruebas con las que les quiero empezar es la prueba de sentadilla de 30 segundos. Esta prueba ya está estandarizada. ¿Y cuál es lo importante de esta prueba? Que nos quiere evaluar o nos ayuda a evaluar la fuerza funcional de los músculos de los miembros inferiores, cuádriceps e isquiosurales, ¿ok? ¿Y por qué es importante esos músculos? Porque son necesarios para actividades como levantarse, caminar, subir escaleras. Si nosotros en un adulto mayor fortalecemos cuádriceps e isquiosurales, reducimos mucho el riesgo de caídas. Si reducimos el riesgo de caídas, reducimos el riesgo de fracturas. Y si reducimos el riesgo de fracturas, reducimos el riesgo de mortalidad, ¿ok? Entonces, es una prueba muy sencilla, no se requiere mucho material, necesitamos una silla estándar, como en la que ustedes se encuentran, que no tenga descansabrazos, eso es muy importante, ¿sí? Más o menos que esté a una altura entre el piso y el asiento de 43 a 45 centímetros, por eso es una silla estándar, no hay ningún problema. Un reloj o un cronómetro que todos tenemos en el teléfono celular.
una hoja de registro, bueno, solamente vamos a contar, y que sí estemos en una superficie firme y segura. ¿Para quiénes la podemos utilizar? Pues para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, inmovilidad reducida, pacientes que estén en rehabilitación física, personas sanas que quieran evaluar su fuerza funcional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues es muy sencillo, ¿sí? Se le va a pedir al individuo que sentado, con las rodillas, el ángulo de las rodillas a 90 grados, que ponga los brazos cruzados sobre el pecho, y lo que tiene que hacer es levantarse y sentarse de la silla por lo menos 30 veces, ¿ok? Por eso se llama la prueba de silla de 30 sentadillas, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer. No es necesario que llegue a las 30, nosotros vamos a poder, se puede detener la prueba si el individuo no puede realizarlo. Pero aquí lo importante y la posición que nosotros vemos ahí es para que no utilice los brazos. Deben de estar aquí incluso para que no se pueda ni siquiera tratar de mejorar su equilibrio. Entonces, ahí lo que estamos evaluando es la fuerza del músculo cuádriceps, de estarse levantando y sentando, ¿ok? Vamos a nosotros a contar cuántas sentadillas logró hacer en 30 segundos y ahí está, según Rickley y Jones, fueron los autores de este primer artículo o del artículo original que nos habló de cómo se debería de estandarizar o que estandarizaron las sentadillas en 30 segundos. Y nos dice por grupo de edad cuántas deberíamos de hacer, ¿sí? Entonces ahí tenemos que si estamos con un adulto entre 60 y 64 años, los hombres deben de hacer más o igual a 14 sentadillas y las mujeres igual o mayor a 12. Y vemos que se va reduciendo conforme aumenta la edad. Pero eso es lo que nos habla de que están bien esos músculos, que están conservados. Entonces, cuando ellos hicieron, este fue el artículo, y lo que ellos vieron, ¿sí? En realidad fue eso, de ahí parte el número, de que los hombres lograron hacer casi 14 sentadillas en 30 segundos y las mujeres 12, ¿ok? Entonces, eso es lo mínimo que esperamos para una mujer o un hombre de 60 a 64 años. Si estamos con un adulto mayor de 80 a 85 años, ambos sexos por lo menos deben de hacer mayor o igual a 8 sentadillas y eso nos hablaría de que sus músculos de una manera no tan directa, pero de una manera indirecta, sí nos habla de que están fuertes, de que pueden levantarse de la silla. Y eso nos ayuda a determinar que igual puede subir y bajar escaleras, que reduce el riesgo de que se puedan caer, ¿ok? Bueno, otra prueba que nosotros podemos hacer, que es muy sencilla para evaluar la funcionalidad de los adultos mayores, es la velocidad de la marcha. Y en esta, bueno, pues vamos a ver que hay diferentes sinónimos de esta prueba, la prueba de caminata habitual, la prueba de velocidad de la marcha, y se puede hacer en 4 o 6 metros. Eso depende de cuánto el espacio que tú tengas, si lo quieras realizar, pero se puede hacer, se llama de 6 metros cuando va a caminar el individuo o el paciente 6 metros, 4 pues cuando va a caminar 4, ¿ok? ¿Qué nos ayuda a evaluar? Pues la velocidad de la marcha, como su nombre lo dice, y nos ayuda a determinar independencia funcional, si hay riesgo de hospitalización, caídas y fragilidad y mortalidad a corto y largo plazo. También ya está estandarizada para adultos mayores y esto es muy importante. Se puede hacer en adultos mayores que tienen secuelas de BC, esclerosis múltiple, Parkinson. O sea, esto no es para un individuo que no tenga enfermedades en realidad. ¿Hecho? Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, si hacemos la prueba de 4 metros, aquí sí hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a caminar, primero tenemos que, pues, impulsarnos, ¿no? Para empezar a caminar. Entonces, la prueba sí nos pide que nosotros dejemos 1 metro para que el paciente empiece a caminar. Y cuando rebase ese primer metro, empezar a contar cuánto tiempo se tarda en completar los 4 o 6 metros. Y también dejar 1 metro para que pueda frenar la marcha, ¿ok? Porque se puede ver sesgado
el resultado, si esta es la marca y hay que empezar a partir de aquí, ese impulso le va a quitar un poco de velocidad en lo que él empieza a caminar, ¿no? Entonces hay que darle 1 metro para que ya vaya caminando y también 1 metro pues para que se pueda frenar. Es muy sencillo y lo que hay que hacer, pues ahí está la fórmula de velocidad. Fueron 4 metros, cuánto tiempo se tardó en segundos y simplemente hacer esa división, la distancia entre el tiempo para determinar la velocidad de marcha de ese individuo. Y entonces, ¿cómo se interpretan esos resultados? Pues ahí están, ¿sí? Si ustedes ven en las guías geriátricas, en las pruebas que incluso publica el instituto, nos dice que punto 8 es el punto de corte. Un individuo que está abajo de punto 8, por ejemplo, punto 4 metros sobre segundo, tiene un riesgo severo de dependencia funcional. Entre punto 4 y punto 8, riesgo de fragilidad y riesgo elevado de caídas. Si estamos hablando de punto 8 en adelante, aunque ahí lo vemos de acuerdo con los artículos, de punto 8 a 1 metro sobre segundo, estamos en el límite funcional. Eso es lo mínimo que se solicita y a partir de ahí hay que vigilar al paciente. Claro que se pueden hacer intervenciones. Cuando rebasamos el 1 metro sobre segundo, pues decimos que el paciente ya está en buen estado funcional y que tiene autonomía para realizar sus actividades básicas de la vida. Y 1.2 metros sobre segundo, la capacidad para cruzar la calle. Ayer la doctora Leslie les hablaba también de esa potencia que se necesita en los músculos, ¿cierto? Y daba el ejemplo de cruzar la calle. Entonces tú vas cruzando la calle y si ves que viene un automóvil, necesitas más potencia para avanzar más rápido y poder cruzar la calle. Bueno, esta prueba nos habla en parte de eso. Aunque, bueno, pues lo más objetivo sería medirlo con isocinesia, ¿no? Como ayer hablábamos. Pero nos puede servir de una manera directa para poder saber cómo está la potencia y los músculos de un individuo. Ahora, aquí algo muy importante y aparece un término que es dependencia o independencia. Y para que nosotros podamos hablar de que un individuo es independiente, independencia simplemente es la capacidad de vivir solo. Esa es independencia. No necesitas que te ayuden a las cuentas, no necesitas que te ayuden a levantarte, a bañarte, a asearte, a nada, ¿ok? Entonces, cuando tú puedes hacer todas las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentadas, entonces tú eres una persona independiente y eso es independencia, la capacidad de vivir solo. Si tú requieres que alguien te ayude a bañarte, entonces ya no eres, aunque tú puedas salir a la calle, aunque tú puedas pagar tus cuentas, utilizar tu teléfono, si necesitas que te ayuden incluso vigilarte para bañarte, ya no eres independiente, ya estás perdiendo dependencia y entonces hay que ver por qué estás perdiendo la dependencia. Y bueno, pues velocidades menores a punto 8, mayor riesgo de hospitalización, aumenta la mortalidad a 5 años y discapacidad para las actividades diarias, que era lo que ya les comentaba. Entonces, este fue el estudio original que nos habló de la velocidad de la marcha y la sobrevida en adultos mayores, ¿ok? Y vean esas gráficas, son muy interesantes. La gráfica de la derecha es hombres y la gráfica de la izquierda son mujeres. Nosotros vemos que abajo estamos hablando de edad, ¿sí? Cuando empieza a aumentar la edad, hasta arriba de los 90 años, se disminuye mucho la velocidad de la marcha. Entonces, todos aquellos que están en rojo y en anaranjado son velocidades abajo de punto 8. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sobrevida, conforme más se aumenta la edad y se disminuye la velocidad de la marcha, disminuye la sobrevida. Pero si ven en las gráficas verdes, en las líneas verdes, hay individuos que a pesar de tener más de 90 años, si alcanzaban 0.1 o 0.2 metros sobre segundo de caminata, la sobrevida se iba a más del 25 o del 30%. Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí?
porque nos está hablando de que un individuo que puede caminar bien, que tiene buena potencia en los músculos del tren inferior, tiene mayor sobrevida. Aquí hay algo que es muy importante mencionarles. ¿Cuál es la teoría de esto? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué la masa muscular ayuda a la sobrevida? Si los cardiólogos dicen que el órgano más importante es el corazón, y no es que digamos que no es cierto, sino sí es un órgano importante. Los neurólogos dicen que el cerebro, los que se dedican a rehabilitación dicen que el músculo, pero el músculo, ¿cómo es que ayuda a la sobrevida? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Alguien alza la mano si se lo han preguntado alguna vez. ¿Cómo es que el músculo, y por qué siempre decimos, entre mayor masa muscular, mayor sobrevida? ¿Cómo el músculo puede estar ayudando a la sobrevida? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos un evento en agudo, ¿sí?, como una neumonía, como un infarto, como cualquier evento en agudo, un infarto cerebral, cardíaco, pulmonar, infección de vías urinarias, lo primero que va a ocupar el organismo para salir de ese cuadro en agudo son proteínas. ¿Y de dónde las va a tomar? Del músculo, ¿sí? Y va a sacrificar el músculo. Cuando tenemos sarcopenia o no tenemos una buena cantidad de músculo y caemos en un evento en agudo, entonces se sacrifican otros sistemas, otros órganos, hígado, pulmón, intestinos, y entonces ahí es cuando el paciente empieza a tener falla de otros órganos. Por una neumonía, sí puede ser, por una infección de vías urinarias, una diabetes mal controlada. Entonces es muy importante, por eso es muy importante el músculo y por eso nos dan esos datos de sobrevida. De manera indirecta, cuando nosotros tenemos, y que bueno, ¿cuál es el grupo muscular más grande? Pues el del tren inferior, ¿cierto? Cuádriceps e isquiosurales. Entonces es de ahí de donde obtenemos la mayor energía para hacerle frente a la mortalidad. Bien. Tenemos otra prueba que es el curl de bíceps y en este, bueno, pues el objetivo ya aquí es ver cómo está la capacidad funcional del tren superior, o sea, pues de los hombros, ¿cierto? Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer varias repeticiones, es un curl de bíceps con una carga determinada durante un tiempo de 30 segundos y vamos a ver cuántas repeticiones puede hacer un adulto mayor. Y esto es muy importante, lo que nosotros tenemos que ver cuando hacemos estas pruebas es que se haga con el arco completo, que se realice bien, no que esté aquí, ¿sí?, no que lo haga con las muñecas, sino que lo haga bien, para que podamos nosotros ver cómo están funcionando los músculos del bíceps. ¿Hecho? Y entonces pues el procedimiento también es muy sencillo, le vamos a dar una mancuerna al paciente, aquí hablábamos de mancuernas de 5 libras o de 2.27 kilos para mujeres y de 3 a casi 4 kilos para hombres, que es lo que está estandarizado. ¿Okay? Y vamos a ver cuántas repeticiones logran hacer, pues en 30 segundos, ¿sí? Casi como la sentadilla. Y entonces ahí vemos cuántas repeticiones debieron de haber hecho por cada sexo. Los hombres, que podemos decir que están normales, que tienen buena fuerza en los bíceps. Si estamos hablando de un hombre entre 75 y 79 años, por lo menos 13 repeticiones bien hechas y completas, ¿ok? Y las mujeres en el mismo grupo de edad, mayor o igual a 12. Entonces nos habla de que de una manera indirecta, pero nos habla de que los músculos están bien, ¿ok? Entonces, cuando los valores son igual o normales a los que les presento ahí, igual o mayores a los que les presento ahí, hablamos de buena fuerza funcional. Y esto también es muy importante, porque el no tener buena fuerza en el tren superior también condiciona nuestras actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces, los individuos no pueden cargar una caja, y vamos a ver que también tenemos ahí cuestionarios en geriatría donde les decimos, ¿y usted puede cargar por lo menos 4 kilos? A veces pareciera como, bueno, es que no mido cuánto cargo, ¿no, doctor? Pero, por ejemplo, una bolsa de mandado, mujeres que no pueden pasar una olla, o hombres una olla de la estufa al fregadero, pues nos habla de que son pacientes que no pueden vivir solos, ¿cierto? No pueden hacer su mandado solos. Entonces, bueno,
Por eso es muy importante. Entonces, ventajas de esto, pues es fácil y rápido de replicar, no hay ningún problema, es muy sencillo. Es seguro para los adultos mayores, no se necesitan materiales costosos y ya está estandarizada también la prueba para adultos mayores. Cuando los valores son menores a los normales, pues sí estamos hablando de riesgo de discapacidad. ¿Yo? Ayer también hablábamos un poco de fuerza de prensión y ahorita vamos a ver por qué la fuerza de prensión es muy importante. ¿Y qué es la fuerza de prensión? Pues es la capacidad que va a tener la mano para sujetarse, ¿ok? Es que nosotros podamos medir cuánta fuerza podemos hacer cuando cerramos el puño. Y aquí, bueno, aquí sí para realizar esta prueba vamos a necesitar pues un dinamómetro de mano, que era lo que ya hablábamos ayer. El que está más aceptado por la FDA y estandarizado es el YAMARP. Es costoso, pero es el que está más estandarizado. Los que venden en Amazon o en Mercado Libre, bueno, también funcionan. Los Camry también ya los ha empezado a aceptar la FDA y también nos ayudan bastante a determinar la fuerza de agarre o la fuerza de prensión. Entonces, pues sí vamos a necesitar un dinamómetro de mano, una silla con respaldo, eso va a ser importante, y aquí sí vamos a necesitar estandarizar la prueba. Hay diferentes protocolos, ¿sí? Y van a encontrar protocolos en los que se dice que el brazo debe de estar en extensión y abajo, y ahí hacer la fuerza de prensión con el dinamómetro. Hay otros protocolos que nos van a hablar de a 90 grados y ahí hacer también cuánto tiempo. Hay protocolos que dicen que la fuerza debe ser de 3 segundos, otros de 5 segundos. Hay protocolos que te dicen que el brazo sí debe de estar descansando en un apoyabrazos, otros dicen que no. El que nosotros usamos en el instituto, que está también estandarizado para adultos mayores y es el que se ha utilizado más para medir la fuerza de prensión en mexicanos, es con el brazo a 90 grados, ¿sí? El codo a 90 grados, el ángulo de la muñeca a 30 grados en esta posición y ahí apretar 3 segundos por lo menos, hacer la fuerza de prensión. Y esto es lo que nos va a determinar cuántos kilos de prensión tiene el individuo. Y ya también los puntos de corte pues están estandarizados. Entonces ahí, como les digo, ese dinamómetro que aprecian ahí pues es el YAMAR. Ese es el que es muy costoso, está arriba de los 20,000 pesos, casi 25,000 pesos. Pero ese es el que está más autorizado por la FDA. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora, también en el protocolo puede ser hacer 3 intentos y puede ser tomar el más alto o hacer un promedio de los 3. Nosotros en el instituto tomamos el más alto, ¿sí? Pero también se puede hacer un promedio de las 3 fuerzas y determinar cuál sería el promedio pues, de esas 3 fuerzas de agarre. Entonces, ya el grupo de trabajo europeo, que es el WGSOP2, que es el grupo de trabajo para la sarcopenia en adultos mayores, ese es el consenso europeo, y ellos nos dicen que si un hombre tiene abajo de 27 kilos de fuerza de prensión, es un hombre que tiene una fuerza débil. Y para las mujeres, el punto de corte es 16 kilos, ¿ok? Ahora, también lo vamos a tener estandarizado por grupos de edad, que es lo que se ve allí abajo, ¿ok? Entre más joven seas, 60, 69 años, hombres, entre 34 y 39 kilos está bien, mujeres entre 21 y 25. Pero si ven, ese 27 y ese 16 no entra dentro de esos grupos. ¿Qué quiere decir? Que esos valores de menos de 27 y menos de 16 están muy por debajo de lo normal. Es por eso que el consenso europeo y también el consenso asiático, que son los dos más importantes para el probable diagnóstico de sarcopenia, nos dice que pues estén abajo de 26 o de 16 kilos respectivamente para hombres y mujeres. Bien. Ahora bien, algo que es muy importante, y ayer hablábamos también un poco, e incluso en los talleres, de la escala de Borg. La escala de Borg es una manera muy indirecta, pero es muy útil para medir qué tanto cansancio tiene el individuo frente a los ejercicios, ¿no? Entonces, esta es la escala original
que va del puntaje del 6 al 20 y nosotros le decimos al paciente, bueno, ya hizo algún esfuerzo, no sé, las sentadillas, dígame qué tan cansado se siente usted del 6 al 20 y ellos te van a dar un número. Y esta es la original porque cuando la describió Borg, el doctor Borg, él decía que, bueno, si te decía yo estoy en 6, no tengo esfuerzo, lo multiplicabas por 10 y decías, pues aproximadamente tienes 60 de frecuencia cardíaca, entonces no ha habido una respuesta cardiovascular, no hay mucho esfuerzo. Y entonces así va aumentando. Ahora también tenemos actualmente la escala de Borg modificada y esta nos habla del 0 al 10, ¿ok? Y ahí es decirle al individuo, 0 es nada de esfuerzo, 10 es un esfuerzo muy intenso. ¿Qué calificación le das a tu esfuerzo? Obviamente cuando lo ponemos a hacer algún entrenamiento. Y ahí pues vamos a ver cómo se está comportando. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos del esfuerzo, cuando nosotros hablamos de cuánto esfuerzo está haciendo el individuo, él nos dice de manera indirecta qué tan cansado está, pero también nos dice cuánto le estamos poniendo a nosotros de estrés, pero también nos habla de la respuesta cardiovascular que se está dando a ese entrenamiento, ¿ok? Entonces vamos a ver que también una respuesta cardiovascular exagerada a un entrenamiento muy leve, estamos hablando de un paciente desacondicionado. Si tú al paciente lo pones a hacer 2 sentadillas y de repente te dice yo tengo un Borg de 7 o de 10 con 2 sentadillas, la respuesta cardiovascular es tan exagerada que estamos hablando de un paciente desacondicionado, ¿okay? Entonces también es muy importante medirlo. Y bueno, pues ¿cómo se aplica? Pues era lo que yo les comentaba, cuánto evalúa usted su esfuerzo, y ya pues él nos dice un número y nosotros ya determinamos si el esfuerzo está siendo intenso, o está siendo leve, o está siendo moderado. Esta escala, ¿alguien la conoce? Yo creo que sí, varios de aquí, ¿no? La escala de SARC-F. Y ahora que estamos hablando del desacondicionamiento, y que para los que estamos aquí en este momento, el órgano o el tejido más importante del cuerpo humano es el músculo, pues esta escala nos habla del probable riesgo de que un individuo tenga sarcopenia. Y esto es algo muy importante, ¿eh? Es el probable diagnóstico. Esta escala no es diagnóstica, nos habla del probable diagnóstico. Claro que si cumple los criterios, lo más probable es que el paciente sí tenga sarcopenia. Pero el diagnóstico de sarcopenia solamente lo podemos hacer ya cuando se hizo esta escala junto con ya sea tomografía, DEXA, o bueno, densitometría, bioimpedancia o composición corporal. Entonces, solamente así podemos determinar el diagnóstico. Entonces, aquí vamos a hablar de probable diagnóstico y SARC-F, pues es el acrónimo de fuerza, de ayuda para caminar, de levantarse de la silla, de subir escaleras y de cuántas caídas ha tenido un adulto mayor en el último año. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí está. La ventaja es que es rápida, fácil de aplicar, no invasivo, y esta es la que está aceptada por el consenso europeo. Entonces nosotros le hacemos esas preguntas al paciente. ¿Cuántas veces se ha caído en el año? Más de 2 veces me he caído en el último año. Eso es un síndrome de caídas desde el punto de vista geriátrico y estrictamente hablando eso es un síndrome de caídas. 2 caídas al año, el paciente tiene síndrome de caídas, eso es un punto. Me cuesta trabajo subir un piso de escaleras, ese es otro punto, ¿sí? ¿Cómo está su fuerza de agarre? Y ahí 4 puntos o más es probable diagnóstico de sarcopenia. Y en el instituto publicó o estandarizó el SARC-GS. Esta es una escala muy similar a la del SARC-F, y en ella lo que se vio es que en mexicanos mejora la detección temprana de la sarcopenia. ¿Y por qué se hizo esto?
Porque no todos los centros hospitalarios tenemos densitometría, bioimpedancia, incluso tomografía. Y aunque tuviéramos tomografía, no en todos los centros está autorizada una tomografía para medir la masa muscular. Entonces, este SARC-GS, que es el del instituto, mejoró la detección temprana y son prácticamente las mismas preguntas que el SARC-F. Aquí algo que incluye en ellos es comorbilidades, y lo que incluyen ellos es que lo van dividiendo por grados de severidad. Y entonces, ¿qué es lo que ellos se dieron cuenta? Bueno, estos son, ellos lo compararon con las pruebas o los criterios de diagnóstico tanto del consenso europeo como del consenso asiático, ¿no? Entonces, ellos lo trataron de validar y lo que vieron es que este SARC-GS, que también está estandarizado en mexicanos, porque fue creado aquí en México, tiene mejor desempeño en sensibilidad y especificidad para el probable diagnóstico de sarcopenia que el SARC-F europeo en mexicanos. Entonces, es otra herramienta que pudiéramos utilizar. Sí, nosotros la utilizamos en el instituto y esto nos ayuda a determinar si el paciente tiene probable diagnóstico de sarcopenia. ¿Okay? Entonces, esto que les acabo de presentar son pruebas muy sencillas, ¿sí?, que podemos hacer en cualquier consultorio, cuestionarios que están en internet y disponible para todos. Si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Geriatría, ahí encuentran no solamente estas pruebas, encuentran pruebas para cognición, para nutrición, para calidad de vida, del sueño. Entonces, son pruebas muy sencillas que podemos hacer para determinar si un paciente está desacondicionado. Lo más importante de determinar si un paciente está desacondicionado es hacer las intervenciones. De nada sirve decirle a un paciente, usted está desacondicionado físicamente, váyase a casa. Lo importante de hacer todas estas baterías es que nosotros podamos hacer algo por los individuos. Y esto es muy importante porque, como pueden ver o como ya vieron, reduce mortalidad, riesgo de caídas y un ciclo vicioso. Es muy común todavía en México que una fractura de cadera que se pudo prevenir si nosotros determinábamos un paciente desacondicionado, hacer las intervenciones que no se hicieron, una fractura de cadera termina en mortalidad, ¿sí? Y eso es porque es un círculo vicioso de todo lo que va ocurriendo. Entonces, el diagnóstico del desacondicionamiento físico es solo el primer paso, ¿sí? Es el primer paso que tenemos que dar. No vale decir, ese paciente está delgadito y yo creo que está sarcopénico. Eso no es, ¿ok? Porque también, como ya vimos ayer, no es lo mismo masa muscular que fuerza muscular. Entonces, no se vale decir eso. La valoración es fundamental para saber qué hacer, que era lo que les comentaba. Al determinar esta condición, se deben de realizar las intervenciones oportunas, ¿sí? ¿Cómo qué? Como mejorar la marcha, mejorar la fuerza, mejorar la nutrición, todo eso que nosotros vimos. El desacondicionamiento no es único de una especialidad, es de todo un equipo. Entonces, un individuo desacondicionado tiene que ser visto por varias personas para mejorar nutrición, para mejorar fuerza, para mejorar la marcha. Y son pruebas muy sencillas que requieren poco material, pero que son de gran ayuda. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí las podemos desarrollar. Podemos imprimir un SARC-GS o un SARC-F y, como vimos, no importa que no tengamos ni el densitómetro, ni la bioimpedancia, ni la tomografía. Podemos determinar si un paciente está desacondicionado físicamente y entonces empezar a hacer intervenciones. Que bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Hasta aquí sería mi plática. Pues muchas gracias a todos por su atención.